De algo muy interesante con Karen Alfaro, que es doctora en Historia y académica de la Universidad Austral. ¿Saben cuál es el tema? Y esto me parece interesantísima, esta red de secuestro y adopción ilegal que hubo durante la dictadura de Pinochet y políticos nazis suecos. El trabajo que hizo Karen se titula Niños y niñas chilenos adoptados por familias suecas. Y esta proximidad diplomática que hubo en tiempos de la Guerra Fría. Queremos saber más sobre este tema tremendo, doloroso, ¿verdad? Y para eso está Karen esta mañana aquí con nosotros en La Voz de los que Sobran. Karen Alfaro, bienvenida a La Voz. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí. Hola, buenos días a todos y todas, a ustedes y a quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. De nada. Primero, bueno, yo estaba presentando justamente esta investigación que hiciste sobre este secuestro y adopción ilegal durante la dictadura de niños y niñas chilenos y chilenas que fueron adoptados por familias suecas. ¿Qué te hizo investigar este tema? Y si tenías algún datito, algo que te llamó la atención y te dijiste, bueno, esto habrá sido sistemático, masivo. Bueno, yo vivo en Valdivia y acá, digamos, en el sur hay muchas víctimas de estos casos de adopciones forzadas, más que irregulares, porque uno se pregunta qué pudo haber sido irregular en una dictadura militar, ¿cierto? Que es el periodo donde se concentra la mayor cantidad de estos casos. Y acá hay muchos testimonios de madres, principalmente que buscan hijos, ¿ya? Hay, digamos, comunas principalmente donde fueron afectadas. Entonces me encontré con historias de madres, mujeres que fueron jóvenes a temprana edad y que perdieron un hijo producto precisamente de estas prácticas, ¿ya? Entonces ahí inicié una investigación, primero fundamentalmente con testimonios orales, porque no había documentación. Muchas de esas madres no portan ni siquiera el certificado, digamos, de nacimiento de su hijo, y luego con la documentación oficial, ¿ya? Hay ciertas sospechas, comenzaron también a salir esto en la prensa, los reencuentros de jóvenes que llegaban del extranjero a buscar sus orígenes biológicos en Chile. Ahí quiero destacar el trabajo también desde el periodismo, de Alejandro Vega, de Ana María Olivares, ¿cierto?, que han desarrollado investigaciones desde esta temática. Y ahí comencé a leer, digamos, la documentación y a descubrir una trama en realidad, ¿ya? Una trama, que este artículo es sobre Suecia, pero también hay una trama de niños que fueron hacia Italia, Estados Unidos, Holanda y más de 80 países. A ver, ¿de dónde salían esos niños? Buena pregunta. ¿Eran entregados por los tribunales? ¿Puedes ampliar un poquito para entender? Sí, mira, a mí lo que decía la literatura internacional era que la mayor cantidad de niños chilenos que fueron adoptados en el extranjero fue principalmente en la década del 70 y 80, y existía una concentración de casos desde el año 75 hasta el 82. Y yo empecé, digamos, a ver qué ocurría en ese periodo en la dictadura específicamente. Y la dictadura operó una política de población y una política de infancia que se planteó como objetivo promover las adopciones de niños de situación irregular, que eran fundamentalmente niños de los sectores más pobres de nuestro país, de la zona sur de Santiago y sobre todo del territorio sur, digamos, desde Concepción, la Araucanía, la región de los ríos y los lagos actualmente. Entonces estos son hijos de familias pobres, fundamentalmente de madres solteras, que los tribunales, asistentes sociales, ¿cierto?, algunos médicos, las captaban tempranamente y las inhabilitaban por mecanismos judiciales, ¿cierto?, para poder criar estos hijos, ¿ya? Entonces se producían tres tipos, digamos, de mecanismos. Las captaban en el hospital, hacían la sustracción de estos niños o las obligaban a institucionalizar estos niños en guarderías infantiles o en algún hogar de niños, y luego, digamos, desde ese lugar eran sacados al extranjero. Es importante que estos niños no salían, en la mayoría de los casos, adoptados desde Chile, sino que salían con una autorización, con una tuición. Esta tuición se entregaba a una mediadora, ya, que era principalmente una funcionaria de un centro sueco de adopción, o incluso muchas veces a azafatas, auxiliares de vuelo, que eran representantes de los padres adoptivos acá en Chile y se iban, digamos, con una tuición.
y luego en el extranjero se procedía, digamos, a desarrollar el trámite de adopción formal, que en el caso de Suecia, digamos, la mayor cantidad que se da esa dinámica. O sea, pero hay responsabilidad de jueces y juezas, porque claramente hay jueces y juezas que no cumplieron su pega y que se prestaron para eso. ¿Y podría alguien hacer algo ahora también, a propósito de lo que dice Daniel? O sea, yo lo que creo es que existe la vigencia de un paradigma, ¿ya? Un paradigma que criminaliza la pobreza. Entonces, hemos visto, digamos, que existen en el tiempo reciente también casos de adopciones irregulares o este tipo de prácticas, porque se vulnera el derecho a las familias pobres a poder criar, digamos, a su hijo, y se inhabilita a muchas madres por solo el hecho de ser pobres para poder ejercer la maternidad. Entonces yo creo que hay un paradigma que no se ha cambiado, sobre todo en los tribunales de familia, y que también en el caso de algunas trabajadoras sociales, que son quienes hacen los informes en definitiva, siguen manteniéndose vigentes. Pero sí, yo creo que esta política en particular de la dictadura, recordemos que la ministra de Justicia era Mónica Madariaga, ¿ya? Recordemos además que prima de Pinochet, y que además el voluntariado femenino a cargo de Lucía Iriar de Pinochet estaba en casi todas las guarderías del país, estaba en CONIN, estaba en los centros de rehabilitación de la nutrición, digamos, infantil. Eso, existía un pleno control sobre la infancia pobre, y por lo tanto la facilitación de niños para estas adopciones se hizo, digamos, absolutamente con una red institucional que apoyó esto. Solamente para dar un ejemplo, Ana María Elgren era funcionaria de la Casa Nacional del Niño, una de las principales, digamos, responsables de la salida de niños chilenos a Suecia, y además era funcionaria del Centro Sueco de Adopción, ¿ya? Entonces, vemos que existía, digamos, la impunidad absoluta para poder cometer estas prácticas. ¿Razón? No, un comentario nomás que es que, claro, Chile está finalmente enfrentando temas del pasado que fueron silenciados por tanto tiempo. Las adopciones durante dictaduras cívico-militares es un tema súper investigado en el caso de Argentina, ¿cierto? Ahí están los niños que descubren que sus padres militares no son sus verdaderos padres, y todo el escándalo está súper estudiado. Sí. Y en Chile no, estas cosas, entre comillas, pasan piola, porque la transición chilena no fue una derrota de las fuerzas militares, sino una pasada de página. Entonces ahora todas estas cosas se están ventilando, y es muy triste, muy fuerte escuchar eso, pero es muy necesario al mismo tiempo. Yo creo que sí, la gran lección de este programa hoy día ha sido como seguir repitiendo esto, que al final el fascismo tiene un costo real, más allá de la politiquería de si José Antonio Kast pasa o no a segunda vuelta. No es que va a ser gobierno, pero que hace más peligrosa la vida para las personas en la calle. La comunidad trans sufre más ataques producto de este empoderamiento de personas que precisamente son esos grupos ultraderecha que son los defensores de ese tipo de adopción forzosa y todos los demás fechorías, criminalidades y violaciones de derechos humanos. Y qué bueno, Karen, entonces, que investigaciones como la tuya finalmente estén llegando a una audiencia más grande, para que podamos enfrentar nuestro pasado para decir nunca más de verdad. ¿Hay alguna institución que está haciendo el estudio de los casos caso a caso, dices tú? Claro, si tratando de unir a un hijo con su mamá adoptiva, si es que el niño quiere, por supuesto, y la mamá quiere. Mira, hoy en día las principales organizaciones son de las propias víctimas, ¿ya? Hijo y Madre del Silencio es una de las organizaciones que más ha facilitado los reencuentros y que ha hecho visible, digamos, estos casos. Pero hay, digamos, una deuda con las víctimas, ya como ustedes lo han señalado, o sea, la impunidad en nuestro país no solamente se consagró, sino sigue no dando respuesta a la institucionalidad, a pesar de que existen los antecedentes en las denuncias. Se creó una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar, digamos, las denuncias que comenzaron a existir masivamente de estas adopciones irregulares, pero no se ha avanzado en crear una comisión de verdad y justicia, que es un aspecto pendiente y que la organización hoy día reivindican. A mí me parece que es muy importante lo que se ha señalado acá, porque el pinochetismo, digamos, se ha encarnado también en aquellos
políticos que defienden este legado, ¿ya? Y estas adopciones fueron adopciones forzadas, fueron por criminalizando la pobreza y también fueron racializadas. Un número importante de estos niños eran pertenecientes a comunidades mapuche, ¿ya? Y a diferencia de lo que ocurre en Argentina, la razón no es, digamos, fundamentalmente política. Hay que investigar una arista de aquellas presas políticas que fueron arrebatadas, digamos, de sus bebés, sino que son fundamentalmente un tipo de violencia social de la dictadura contra las familias pobres, porque el objetivo era lograr el desarrollo económico. Y estas familias pobres, ¿cierto?, eran, digamos, un lastre para el Estado. Exacto. Entonces, en ese sentido también pueden ser vistas como adopciones eugenésicas. O sea, necesitaba limpiar, digamos, Pinochet, y por eso el vínculo, digamos, con los sectores de ultraderecha en Suecia, pero también en Estados Unidos y en otros países. Entonces, y también puede ser por una cosa de negocio. Esa persona que los llevaba para afuera recibía dinero. O sea, una cosa ya lo peor de lo peor. Exacto. Sí, y quienes estaban acá... y en particular quienes estaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores, también algo de este círculo, digamos, de dinero, con esta mercancía que eran estos niños, recibieron. También es importante que la infancia desde la dictadura se transformó en una mercancía en este país hasta el día de hoy, y por mucho que se hable de un cambio de la institucionalidad, de un nombre del Sename, vemos que esta figura sigue funcionando bajo la misma idea de Estado subsidiario, y mientras eso ocurra, difícil garantizar, digamos, derechos para niñas, niños y niñas en este país. Muy cierto. Nos quedamos con esa frase de Karen porque es muy real y ojalá que tengamos pronto una ley de garantías de la niñez y que no le vuelva a poner un veto al presidente de la República, nunca más suceda una cosa como esa, en marzo, impunemente. Marzo para afuera. Gracias, Karen Alfaro. Ojalá. Se me hace eterno. Ya. Karen Alfaro, doctora en Historia y académica de la Universidad Austral. Muchas gracias por estar esta mañana y muchas gracias sobre todo por hacer este estudio y poner el acento en esto, por esta investigación que de verdad muestra la deshumanización de aquellos que no han logrado despinochetizarse aún. Un abrazo enorme para ti. Gracias. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba Karen Alfaro, muchas gracias a todos por su